A continuación, en este siguiente módulo, entonces vamos a corresponder a la evaluación del procesamiento auditivo central. Dentro de las consideraciones, importante mencionar que quien evalúa es el profesional audiólogo, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta cuáles son los tests desde el punto de vista comportamental que van a aplicarse y que tengan obviamente criterios de validez, especificidad y confiabilidad. Evaluar la audición periférica antes de evaluar las funciones auditivas centrales. Considerar las características propias del usuario como la fatiga, la tensión lábil, factores socioeconómicos, además de su edad cronológica, el desarrollo del lenguaje, habilidades cognitivas, en donde va, por ejemplo, a presentar dificultades en elementos de reverberación, en situaciones de ruido ambiente poco favorables, cuando aquellas personas que articulan demasiado rápido, ¿cierto? Estas dificultades que pueden haber también en conversaciones telefónicas. ¿Cuándo sospechamos de un deterioro en el nivel de procesamiento auditivo central? En todas las que estamos observando, como hipoacusia de conducción, trauma craneoencefálico, trastorno a nivel del desarrollo, por déficit atencional, presencia de autismo, prematurez, dificultades en seguir instrucciones verbales, algunas repeticiones frecuentes, ¿cierto? Que durante conversaciones, déficit atencional, hiperactividad, dificultad en discriminación del habla en entornos ruidosos, habla poco clara, dificultad para memorizar nombres y lugares, dificultad en la repetición de palabras y de números secuencialmente presentados, retraso del habla y del lenguaje. Algunas de estas manifestaciones van a darse también en el adulto. Y para ello necesitamos saber entonces cuáles son las pruebas para evaluar procesamiento auditivo central. Tenemos el test de discriminación auditiva, que hace referencia a la habilidad para diferenciar los estímulos acústicos, los fonemas, las palabras, las oraciones, los patrones de intensidad, la frecuencia y la duración. El test de procesamiento temporal, entonces, es la habilidad para analizar los eventos acústicos en el tiempo, por ejemplo, las secuencias y los patrones, la detección del gap, la fusión, la discriminación, la integración, entre otros. El test monocótico, entonces, cuando hay dos estímulos diferentes en el mismo oído, dicótico, dos estímulos simultáneos diferentes en ambos oídos. El test o la prueba de interacción binaural son los procesos independientes de la intensidad y la diferencia del estímulo acústico en la localización y lateralización del estímulo acústico, y a su vez vamos a conocer, manejar algunas pruebas electroacústicas como autoemisiones, presencia de evaluación del umbral reflejo, de altas frecuencias, y en los electrofisiológicos los distintos potenciales, ¿cierto?, que vamos a encontrar evocados de latencia corta, mediana y de larga latencia. Por una parte, mencionar la batería de Santiago. Esta batería consta de 5 pruebas, en donde se encuentra habla en ruido a más de 10 decibeles y a 0 decibeles, de relación señal-ruido, la prueba de habla filtrada, la prueba de fusión bioaural, el test de hitos dicóticos, que vamos a realizar una aplicación de esta prueba para mayor conocimiento en el práctico. Adrián Fuentes es un audiólogo chileno que aplicó esta prueba en adultos hispanoparlantes, justamente para poder determinar si existe una sospecha de un deterioro a nivel del procesamiento auditivo central y cómo puede repercutir esto en la disminución de los umbrales auditivos. Ya les había mencionado entonces cada una de las pruebas, ¿cierto? Lo que concierne cada una de estas pruebas. Por ejemplo, en la escucha dicótica, ¿cierto? Se presenta un estímulo en un oído y en el oído contralateral del oído distinto. Se pueden utilizar distintos tipos de estímulos como los dígitos, las palabras espondaicas, oraciones, sonidos ambientales, sílabas, entre otros. En la separación bioaural se va a solicitar al paciente que repita solo los estímulos de un oído, y ahí lo que vamos a tener en cuenta es la atención selectiva. En la escucha dicótica la memoria de trabajo va a tener una gran repercusión, y en la integración bioaural el sujeto bien debe repetir estímulos presentados en ambos oídos, a lo que va a corresponder por una parte la atención dividida. En los procesamientos temporales de la audición, que son habilidades de percepción de habla, por ejemplo, y percepción musical, que son tareas que requieren que el usuario haga breves discriminaciones basadas en un orden temporal o también en secuencias de estímulos auditivos.
importante cuando hablamos de lesiones a nivel de procesamiento temporal, ¿cierto? Es posible que se relacione con lesiones hemisféricas o también lesiones del cuerpo calloso. Aquí hay 4 subcomponentes que son la resolución o discriminación temporal, la integración o sumación temporal, el enmascaramiento temporal y el ordenamiento o secuenciación temporal, que vamos a ver algunos más adelante. La resolución temporal, entonces, ¿a qué hace referencia? A la mínima duración de tiempo que un individuo puede discriminar entre 2 señales auditivas. El umbral para la resolución temporal se conoce como acuidad temporal auditiva o mínimo tiempo de integración. Y aquí tenemos una prueba que es la prueba de Random Gap Detection, ¿cierto? Donde se presentan tonos puros de corta duración en las frecuencias de 500.000, 2.000 y 4.000 Hz, además de estímulos tipo clic. Y también está la prueba de habla en ruido, ¿cierto? Donde se basan las clásicas tareas psicoacústicas de detección de gaps, espacios de silencio, prueba de gaps in noise, gaps en ruido, y consiste en la presentación monaural a 50 decibeles de entre 29 a 36 segmentos de ruido blanco, los cuales se van a presentar de forma aleatoria con cortes o espacios de silencio que pueden ser de 2, incluso hasta 20 milisegundos. Cada segmento de ruido blanco puede tener 1, 2 o 3 cortes o espacios de silencio, y es importante mencionar que algunos de estos segmentos de ruido no van a presentar cortes. En la integración temporal no hay una prueba específica para evaluar esta habilidad, resulta de la sumación o agregación de la actividad neural en función de la duración adicional de la energía del sonido. Y esta sumación resulta en mejoramientos en el umbral de detección de los sonidos en la medida que la duración se incrementa hasta alrededor de los 200 milisegundos en oyentes con audición normal. Por otra parte, el enmascaramiento temporal ocurre cuando la detección de un sonido se modifica debido a la presencia de otro sonido que es el que lo precede o procede. Puede reflejar la diferencia en latencias del tiempo neural en el sistema nervioso auditivo central, pero esto tampoco ha sido confirmado totalmente y actualmente no hay pruebas clínicas que evalúen el enmascaramiento temporal. Prueba de habla en ruido que la mencionamos de Adrián Fuentes de la batería Santiago APD que se consigue a través de Auditech. Usualmente utiliza ruido blanco como sonido interferente, es decir, como un enmascarador energético, y establece también figura y fondo auditivo, la segregación de los sonidos, donde el oyente requiere hacer uso de claves monaurales, ya que tanto el ruido como el mensaje verbal se van a presentar en el mismo oído. En las pruebas de interacción, para evaluar la interacción bioaural, se refiere entonces a aquellas tareas donde la información alcanzada por ambos oídos debe interactuar. Este término del proceso auditivo se explica en que la información proviene de ambos oídos a nivel de las estructuras del puente en el tallo cerebral y se junta para conformar un solo estímulo. La prueba que mide este proceso entonces se conoce como la prueba de fusión biaural. Las que ya conocemos, ¿cierto?, de aplicación, que son las diferentes pruebas de emisiones autoacústicas, de alguna manera lo que nos van a permitir objetivar las autoemisiones es si existe o no compromiso a nivel endococlear, es decir, cómo están funcionando las células ciliadas externas. Por otra parte, también las autoemisiones acústicas con supresión contralateral para evaluar la vía eferente, y podemos ocupar también autoemisiones acústicas de alta frecuencia. Estas pruebas electrofisiológicas, por una parte, pueden analizar el estado del nervio auditivo, como el tronco encefálico y de la corteza subcorteza, y para ello vamos a tener en cuenta distintos tipos de potenciales que vamos a ir mencionando a continuación. Los potenciales evocados, sí, que son los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, entonces son aquellos que se caracterizan por una serie de 5 a 7 componentes. Generalmente nosotros evaluamos los intervalos de las ondas 1, 3 y 5, que son las más importantes en la prueba, y también las mediciones de las latencias de las ondas,
las latencias interpeak, la relación entre las amplitudes de la onda 1 y 5, que propiamente son de interés en la identificación, evaluación y monitoreo de los desórdenes del procesamiento auditivo, por lo que también es importante ver la morfología de esas ondas y la presencia o ausencia de los componentes. En los potenciales de latencia media, entonces tenemos en cuenta, a diferencia de los potenciales de auditivos de tronco cerebral, estos están influenciados por el estado del sujeto, es decir, el estado de alerta, la toma de anestésicos, la atención. Si el sujeto no está despierto, entonces las respuestas se eliminarán o reducirán de manera muy significativa, por lo que también se ha limitado un poco el uso clínico. Importante considerar que el hecho de que los potenciales evocados auditivos miogénicos ocurran en la ventana temporal de los potenciales auditivos de latencia media ha dificultado la determinación de los generadores neurales de estos componentes. En relación a los potenciales de latencia larga, vamos a mencionar los P300 y los mismatch negativity. Y una característica de estos potenciales es que se pueden ver menos afectados por las propiedades físicas del estímulo, más por la atención que se presta al estímulo y la tarea asociada al mismo o a un cambio del estímulo. Los potenciales de mayor latencia también reciben el nombre de potenciales relacionados con eventos o potenciales tardíos y pueden observarse en el electroencefalograma en latencias a partir de los 80 a 100 milisegundos. El componente P300, que también en la clínica puede certificar la presencia de un trastorno específico del lenguaje, es un potencial evocado endógeno, generado en respuestas a un evento generado internamente, provocado por el procesamiento cognitivo de estímulos sensoriales. Se produce un proceso de actualización del esquema mental, y el esquema es el campo de trabajo en el que se integran los datos de ambos almacenes. El sistema mantiene una fluidez constante y tiene un carácter eminentemente dinámico. Por otra parte, considerar que el modelo revisado del orden a crear una representación que incorpore la nueva información, el P300 refleja este proceso de actualización. El potencial mismatch negativity, mediante el uso de este componente, lo que nosotros vamos a hablar es la precisión de la representación central del sonido, incluidos elementos del lenguaje como los fonemas y su propio desarrollo. Por otra parte, el mecanismo neuronal de disparidad general del mismatch negativity se va a localizar a nivel de la corteza supratemporal auditiva, de acuerdo a los estudios de modelado generadores de este componente. Los resultados clínicos en estas pruebas han mostrado decrementos en la amplitud del mismatch negativity en sujetos particularmente con dificultades de discriminación auditiva, como por ejemplo algunas afasias, la dislexia u otros trastornos o patologías que vayan a concurrir con déficit de tipo atencional. Por otra parte, los reflejos estapediales pueden dar información relacionada con el funcionamiento de las vías auditivas centrales y un trastorno a nivel de procesamiento auditivo central en niños y adultos. La vía auditiva anatómica, la vía anatómica que favorece el reflejo acústico va a incluir a las proyecciones desde el núcleo coclear ventral a complejos olivares superiores y desde ese punto al núcleo motor facial. Y para esto vamos a finalizar con un interrogatorio que después nos va a servir para corroborar la intervención en el procesamiento auditivo, que es importante mencionar para ir detectando hacia dónde podemos aplicar algunas pruebas. Primera pregunta, ¿usted cree que oye bien? Segunda pregunta, ¿qué o cómo con frecuencia? ¿Necesita que le repitan en algunas ocasiones hasta 3 veces una frase? ¿Tiene dificultades de comprensión en un ambiente ruidoso? ¿Tiene dificultades en seguir órdenes auditivamente? ¿Tiene dificultades al aprender algo nuevo, por ejemplo, otro idioma? ¿Aumenta el volumen del televisor? ¿Ha tenido dificultades académicas para comprender el contenido de un artículo del diario o una revista? ¿Necesita leerlo 2 veces? ¿Se distrae con facilidad? A veces entiende una cosa por otra y cambia el contenido semántico a algo parecido, por ejemplo, antes de las 5 por después de las 5. Y esto un poco como para finalizar, es importante considerar que tanto las pruebas electrofisiológicas pueden ir de la mano con las pruebas comportamentales. No es necesario aplicar todas las pruebas mencionadas, pero sí conocer la historia clínica del usuario para llegar a un diagnóstico certero a nivel del procesamiento auditivo central.
Muchas gracias.